¿Qué tal, queridos estudiantes de la Escuela San Miguel Arcángel del curso de Enfermería? En esta ocasión vamos a ver posiciones anatómicas o cambios posturales, cómo se deben de realizar en enfermería. Veremos un poco de teoría y luego vamos a ver un video para que nos quede más claro el tema. Vamos a ver un poco de teoría, ¿sí? Sabemos que las posiciones terapéuticas o cambios posturales en enfermería, ¿sí? Son posiciones que debe adaptarse todo paciente cuando lo es requerido. En este caso, en pacientes encamados, generalmente los ancianos, los niños que están cursando en este momento con alguna enfermedad, como puede ser pacientes quemaditos, ¿verdad? A ellos se les debe de movilizar constantemente para evitar que por la misma enfermedad que están pasando tengan úlceras por presión. A la hora de brindar el confort, es necesario que se realicen estos cambios para prevenir la aparición de úlceras por presión en la piel. Se debe realizar a cualquier hora o actividad, como por ejemplo a la hora del baño, a la hora de una curación. Si lo encontramos en una posición, pues debemos de cambiarlo a la siguiente posición. Y aquí hay algo importante, es deber de la enfermera el indicar en un lugar visible que el paciente debe ser movilizado con frecuencia. A continuación, veremos un video de las posiciones correspondientes, pero antes quiero hacerles un comentario. Nosotros como enfermeras debemos de colocar ya sea a los pies del paciente, en la cama o en la cabecera, un rótulo donde indique que a este paciente se le debe desmovilizar constantemente. ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo de la movilización? Evitar úlceras por presión, ¿sí? Bueno, vamos a ver un video entonces donde nos va a quedar más claro el tema de las posiciones. A continuación, veamos el video. Paciente es fundamental entender que para realizar valoración física, brindar tratamiento, realizar procedimientos, prevenir lesiones o simplemente generar confort y comodidad en él, los profesionales de la salud utilizamos unas posiciones corporales o anatómicas diariamente, específicas para estos objetivos. A continuación, vamos a ver cada una de ellas en detalle, cuándo se usan y cuál es su disposición. Pero antes de iniciar, quiero hacerte una invitación muy especial y es a que le des clic aquí en suscribirse y luego actives la campanita para ser la primera persona en enterarse de nuestro próximo video. Vamos a dividir entonces las posiciones anatómicas en dos grandes grupos: las posiciones anatómicas básicas y las posiciones anatómicas especiales, estas que se derivan de las básicas. En las básicas tenemos entonces la posición anatómica o erguida, la posición sedente y la posición yacente o en decúbito. Veamos entonces en qué consiste cada una, cuándo se usa, cómo se ven y qué otras posiciones especiales comprende. Posición anatómica o erguida. Esta posición se caracteriza por una alineación de los segmentos corporales en sentido vertical con las extremidades superiores a los lados del cuerpo, con manos en pronación, cabeza recta y pies dirigidos hacia adelante. ¿Cuándo usarla? La podemos usar para realizar valoración física, por ejemplo, o para definir o delimitar los planos corporales. Te voy a dejar por acá el link de un video donde explicamos cuáles son esos 3 cortes imaginarios que delimitan las partes anatómicas. Posición sedente. Paciente sentado en silla o cama con el tronco en posición vertical y extremidades inferiores apoyados sobre un plano resistente. ¿Cuándo usarla? Para realizar exploración física de la cara anterior, por ejemplo, del
tórax para brindar alimentación, para favorecer la respiración, para disminuir la tensión muscular en la región abdominal y lumbar y para realizar algunas intervenciones o tratamientos en el cuello o en el rostro. Con la app de Yango, viajas en carro o en moto y a los mejores precios. Fowler. Paciente sentado en cama con elevación de la cabecera a 45 grados y ligera flexión de extremidades inferiores. ¿Cuándo usarla? Además de las situaciones mencionadas para la posición Fowler elevada, tenemos también para proporcionar mayor comodidad en pacientes con problemas cardíacos o respiratorios, favorecer el descanso y favorecer el drenaje posterior a cirugías en abdomen. Semi-Fowler. Paciente sentado en cama con elevación de la cabecera a 30 grados y ligera flexión de extremidades inferiores. ¿Cuándo usarla? En los mismos casos de las posiciones anteriores. Ubica según la condición clínica y las necesidades de tu paciente en cualquiera de estas posiciones. Posición yacente o decúbito. Posición del cuerpo en estado de reposo sobre un plano horizontal. Dependiendo de las partes anatómicas específicas en las que se encuentre apoyado el resto del cuerpo, vamos a tener varias posiciones anatómicas derivadas de esta básica. Decúbito dorsal o supino. La persona se encuentra tendida boca arriba, en posición horizontal, con la espalda en contacto con la superficie y las extremidades inferiores extendidas. ¿Cuándo usarla? En valoración física de la cara anterior del cuerpo, en procedimientos en la cara anterior de tórax o de abdomen para favorecer la expansión torácica y la alineación de los diferentes segmentos corporales. Y algo importante para recomendarte en la posición específicamente de cúbito supino es que se debe prevenir el cruce de las piernas en función de que no haya presión ni circulatoria ni de nervios. Ginecológica o de litotomía. Paciente en decúbito dorsal con región glútea apoyada en el borde de la mesa de exploración con las extremidades inferiores flexionadas y separadas por medio de estribos. ¿Cuándo usarla? En atención del parto, en toma por ejemplo de citología cervicuterina, en valoraciones de tipo ginecológico o en la realización de procedimientos a nivel pélvico. Posición de Rosser o Proets. Es una posición de decúbito supino con la cabeza colgando fuera de la camilla o mesa de cirugía. ¿Cuándo usarla? Para evitar la aspiración de sangre o de secreciones, para la realización de procedimientos de tipo quirúrgico a nivel respiratorio y en cuello y, por ejemplo, en una actividad básica como realizar un lavado de cabello en una persona que no podemos levantar de la cama. Posición de Trendelenburg. Es una posición de decúbito dorsal sobre un plano inclinado de tal modo que la pelvis quede más alta que la cabeza y los muslos más altos que la pelvis. ¿Cuándo usarla? En cirugías de abdomen inferior o en cirugías pélvicas, en intervenciones de miembros inferiores para favorecer el drenaje postural, para incrementar el riego sanguíneo cerebral y otra actividad básica para favorecer el retorno venoso en síncopes o lipotimias. Posición de Trendelenburg invertida, anti-Trendelenburg o Morestina. Es la posición opuesta a la anterior, es decir, con la persona en decúbito dorsal sobre un plano inclinado de tal modo que la cabeza quede más alta que los pies. ¿Cuándo usarla? En procedimientos quirúrgicos de cara, cráneo o cuello para disminuir como tal el riego sanguíneo y en cirugías abdominales para mejorar la disposición y ubicación de las vísceras y así tener una mayor exposición abdominal. Dorsal con piernas elevadas. Paciente en decúbito dorsal o supino con extremidades inferiores elevadas sobre almohadas o piecera de la cama. ¿Cuándo usarla? Para favorecer la relajación muscular y para disminuir el edema de miembros inferiores. Dorsosacra. Pide un viaje con Yango. Viaja donde necesites, seguro y económico. Descarga la app y Paciente en decúbito dorsal o supino con separación de rodillas y pies apoyados sobre un plano resistente. ¿Cuándo usarla?
en actividades similares a algunas que hemos visto previamente, es decir, relajación muscular, para valoración física de la cara anterior, de tórax y abdomen, y para la realización de procedimientos también en esta cara. Decúbito prono, ventral o abdominal. La persona se encuentra tendida sobre el pecho y el abdomen, con la cabeza girada hacia un lado, las extremidades superiores extendidas junto al cuerpo o flexionadas a nivel del codo, y los miembros inferiores extendidos. Genupectoral. A partir de la posición prona, el paciente descansa sobre la cara anterior del tórax y rodillas, cabeza lateral y las extremidades superiores alrededor de esta. ¿Cuándo usarla? Cuando se realiza exploración y procedimientos en recto, cuando se realiza exploración sigmoidoscópica y en la aplicación de tratamientos rectosigmoideos. Genucubital. A partir de la posición prona, el paciente descansa sobre los brazos y rodillas con la cabeza de lado. ¿Cuándo usarla? Esta posición, por ser tan similar a la anterior, se usa también para estos mismos casos, así que debes colocar, o el especialista en el caso de exploraciones especializadas o aplicación de tratamientos, se debe colocar el paciente en la condición que mejor se adapte a su condición clínica. Decrasque o navaja sevillana. Paciente en decúbito ventral con inclinación de muslos formando un ángulo de 90 grados y piernas apoyadas sobre la parte inferior de la mesa de exploración. Inclinar la parte superior de la mesa o cama de tal forma que las caderas queden más elevadas que el cuerpo. ¿Cuándo usarla? De la misma forma en exploraciones, aplicación de tratamientos o realización de procedimientos en recto. Sin embargo, puntualmente esta posición se usa de manera más regular para procedimientos de tipo quirúrgico o en salas de procedimientos. Prona de urgencia. Paciente en decúbito ventral, utilizada en urgencias, generalmente en unidades de cuidado intensivo. ¿Cuándo usarla? Para prevenir la broncoaspiración de secreciones de vías respiratorias o de vómito, para favorecer el drenaje postural y para mejorar la oxigenación en pacientes con falla ventilatoria que se encuentren, por ejemplo, en unidades de cuidado intensivo conectados a un ventilador. Decúbito lateral. Con la app de Yango, viajas en carro o en moto y a los mejores precios. La persona se encuentra tendida de lado, con uno u otro costado sobre la superficie. El miembro superior del lado en el que se haya recostado por delante del cuerpo y los miembros inferiores un poco flexionados y con el que queda arriba algo flexionado y adelantado. ¿Cuándo usarla? Para actividades que son realmente frecuentes, como para favorecer el descanso, para realizar actividades de higiene corporal, para realizar cambio de ropa del paciente y de cama cuando el paciente se encuentra en condición de encamado. Y una recomendación especial en esta posición, y es que si el paciente por alguna razón debe permanecer varios minutos o un tiempo prolongado en una posición de decúbito lateral, es fundamental la colocación de almohadas entre las dos piernas con el objetivo de que no se haga presión a nivel circulatorio ni nervioso. Posición de Sims. Paciente en decúbito lateral izquierdo con extremidades superiores ligeramente flexionadas, extremidad inferior izquierda ligeramente flexionada y la derecha flexionada hasta casi tocar el abdomen. ¿Cuándo usarla? Se emplea para exploraciones rectales, sean a nivel manual o endoscópico, o por ejemplo para la colocación de enemas. Y se recomienda, lo han visto en algunos de nuestros videos, también para colocar al paciente en una posición de seguridad en caso de que tenga alteración del estado de conciencia o que tenga un riesgo inminente de vómito que lo pueda llevar a una broncoaspiración. Muy bien, y así terminamos este tema de las posiciones anatómicas o corporales que nosotros como profesionales de la salud usamos de manera prácticamente diaria con nuestros pacientes. Antes de Bueno, entonces pudimos observar, ¿verdad?, de que las posiciones son muy importantes en enfermería
En este caso, pues se dieron varias posiciones en las cuales nosotros, cuando ya estemos trabajando y tengamos un paciente de diferente situación, vamos a poder colocarlo de varias maneras con el fin de prevenir las úlceras por presión. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias.